Vamos a empezar. Disculpen, prometo irme rápido para no quitarles tanto tiempo extra. Me pidieron darles hoy la clase de abordaje de miopatías inflamatorias. Como es un tema larguito, solamente el abordaje y los criterios de clasificación, vamos a enfocarnos en eso por el momento y ver algunas manifestaciones clínicas y estos subtipos de enfermedades de miopatías inflamatorias, ¿ok? Entonces, los puntos a tratar van a estar muy dirigidos a epidemiología, manifestaciones críticas, criterios de clasificación y cómo hacemos el abordaje y los estudios que están hasta el momento recomendados para hacer el diagnóstico. Entonces, las miopatías inflamatorias es como un universo, son enfermedades poco comunes, son enfermedades que podemos considerar raras y aunque su nombre nos dice que es una enfermedad muscular, la verdad es que en general son enfermedades que afectan múltiples órganos, sistemas, que puede ir desde la piel, pulmones hasta articulaciones. Es un espectro muy amplio y sé que lo han oído mucho en estas enfermedades, desde lupus, esclerosis sistémica, pero en esta enfermedad específicamente los fenotipos nos cambian cómo las clasificamos y cómo las tratamos. Las manifestaciones en general, lo más característico es que tenemos debilidad muscular y esto está dado por inflamación crónica del músculo. ¿Okay? En cuanto a epidemiología, ay, me congelé. Está. En cuanto a epidemiología, los datos son muy variables. ¿Por qué? Porque los criterios de clasificación que se usan para los estudios clínicos y los reportes han ido cambiando en los últimos años. Entonces, se estima que hay una incidencia de 0.2 a 2 por 100,000 personas año y una prevalencia de 2 a 25 por 100,000 personas. Sin embargo, como recientemente cambiaron mucho los criterios que ahorita vamos a ver, pues queda en duda qué tanto se nos están pasando o estamos diagnosticando de más antes de estos criterios. Creemos los autores consideran que la incidencia ha ido aumentando en los últimos años, pero también no sabemos si en realidad es porque las estamos estudiando más, las estamos detectando más o porque en realidad lo que está pasando es que cambiaron estos criterios. Y el otro punto importante es el efecto que ha tenido la infección de COVID. Ya no sé si les habrá tocado, pero de pacientes hospitalizados o con secuelas de COVID, hemos visto manifestaciones musculares inflamatorias dentro de las complicaciones más frecuentes reumatológicas post-COVID. Entonces, ahorita salió un artículo muy reciente, pero es tan reciente que no lo pude encontrar completo y próximamente vamos a tener más información de qué tanto efecto tuvo esta infección en la incidencia. Entonces, vamos a revolvernos con la clasificación, ¿ok? Previamente teníamos, o lo que se consideraba es que si tenía manifestaciones cutáneas era dermatomiositis y si no las tenía era polimiositis. Pero ya tenemos más información y sabemos que hay 5 principales tipos de miopatías inflamatorias. Una es la dermatomiositis, que ahorita vamos a repasar las manifestaciones cutáneas y clínicas. Otra es la miopatía necrotizante inmunomediada, que vamos a ver que puede ser por estatinas o no asociada a estatinas, y la miositis por cuerpos de inclusión. También tenemos un subgrupo de superposición, que en inglés lo verán como overlap de enfermedades que pueden ir con, por ejemplo, lupus con miopatía inflamatoria, esclerosis sistémica con miopatía inflamatoria, y dentro de este grupo se considera el síndrome antisintetasa, que es un subtipo muy característico que vamos a revisar. Y por último tenemos la polimiositis, que ya cada vez está más discriminada, yo diría. Entonces,
antes de pasar a los criterios que están medios confusos, quiero que recordemos cuáles son las manifestaciones, porque estas manifestaciones vienen en los criterios. Entonces, en general, ¿qué van a buscar ustedes como dato para sospechar o dato característico? Es una debilidad muscular que suele ser de un inicio insidioso. Siempre que tengan debilidad muscular proximal, la miopatía inflamatoria está dentro de los diagnósticos diferenciales y todavía más si es simétrica. Si ustedes tienen debilidad muscular distal, sería muy raro que fuera una miopatía inflamatoria, pudiera ser una enfermedad muy, muy avanzada, muy tardía, o pensar en lo que vamos a ver al rato como la miopatía de cuerpos de inclusión. ¿Qué podemos encontrar como otras manifestaciones musculares? Es debilidad en cuello, más hacia los flexores, mialgias antes de que haya debilidad muscular y que pueda haber reflejos de estiramiento muscular que deben estar normales, pero cuando ya hay una afectación grave, ahí sí podríamos verlos alterados. Y manifestaciones graves que nos hacen cambiar o ajustar el tratamiento es la afectación de músculos faringios. Esto lo podríamos ver como disfonía, disfagia, cambios en la voz hacia un patrón más nasal y neumonía por aspiración. Y la otra es que llegue ya el paciente con una insuficiencia respiratoria dada por esta debilidad de músculos accesorios y diafragma. El síntoma pivote, siempre decimos debilidad muscular proximal, es simétrica y es progresiva. Suele ser subagudo, puede ser semanas y semanas, meses. Es raro que tenga una evolución mucho más tardía. Las manifestaciones cutáneas que vamos a revisar ahorita, dentro de todas estas que son varias, las más específicas que tenemos son las pápulas de Gotrón y el eritema heliotropo. Y podemos tener manifestaciones cutáneas sin que sea evidente la afectación muscular, y a esto le llamamos una miopatía o dermatomiositis amiopática. Entonces, vamos a pasar a la dermatomiositis y vamos a ver cuáles son las manifestaciones no musculares, principalmente cuáles son las cutáneas, ¿ok? Que esto es lo que nos va a ayudar mucho en el diagnóstico. Entonces, el signo de Gotrón es una dermatosis eritemato-violácea, específicamente en las zonas extensoras, tanto codos, rodillas, y en manos podemos verla también a nivel de las zonas extensoras de metacarpofalángicas, interfalángicas proximales distales, y es en esta zona dorsal. ¿Ok? A diferencia de a veces que tenemos eritema dorsal en otras enfermedades como lupus, lupus suele respetar estas zonas articulares extensoras. Otro signo que podemos encontrar es el signo o la mancha heliotropa. Y esta mancha es una dermatosis o una coloración más violácea que eritematosa alrededor de los ojos. Y tenemos también el signo del chal, que lo podemos ver hacia atrás del cuello, y el signo de la V del escote también. Estas lesiones, este eritema es fotosensible, empeora con la exposición al sol, y vamos a ver qué anticuerpos de toda la gama que tenemos de anticuerpos específicos se asocian a estas manifestaciones. ¿Okay? Y lo otro que tenemos son las pápulas de Gotrón, diferente al signo de Gotrón. ¿Okay? Las pápulas de Gotrón, además de ser eritema en zonas extensoras, tenemos engrosamiento de la piel. Cuando no tenemos manifestaciones musculares, las pápulas de Gotrón nos pueden ayudar para el diagnóstico porque podemos ir a biopsiarlas y obtener ahí las manifestaciones características de la dermatomiositis, que es similar a lo que podemos ver en lupus también, que es una dermatitis de interfase, pero lo que cambiaría es cómo está esa inflamación, si es perivascular y qué depósitos tenemos de complejos inmunes. Y
Dentro de estas manifestaciones tenemos otra vez el rash heliotropo, rash en heliotropo, que es altamente sugestivo de dermatomiositis, y las pápulas de Gotrón, que las pápulas son patognomónicas de esta enfermedad. ¿Ok? Esta es un ejemplo que ponen en el artículo de una paciente de 67 años que tenía estas manifestaciones cutáneas. Se le hizo una biopsia muscular y en esa biopsia se encontró que tenía, aquí lo que está señalando las flechitas, es esa atrofia perifascicular, que ahorita vamos a ver con más detalle. De manifestaciones extramusculares. Esto es en general de las miopatías inflamatorias y va a variar qué tanto lo vemos dependiendo del subtipo. Sabemos como internistas que lo pulmonar es algo a tener en consideración por la alta morbimortalidad que ocasiona en este grupo de pacientes. Puede presentarse desde tos, disnea, neumonitis y ya más avanzado la neumonía intersticial no específica. Artritis podemos ver muy similar a la artritis que vemos en artritis reumatoide, suele ser simétrica, pero a diferencia de artritis reumatoide, esta suele ser no erosiva, principalmente afecta manos y pies, y la presencia de artritis como manifestación predominante se asocia a la presencia de anticuerpos anti-Jo1. Manifestaciones cardíacas, finalmente es músculo, entonces puede haber desde miocarditis, puede haber arritmias y puede haber enfermedad coronaria también. Y a nivel gastrointestinal puede ir desde disfagia, reflujo, puede haber cambios también de estreñimiento, incontinencia, diarrea y muy, muy raro podemos ver vasculitis intestinal con sangrado. Esta tablita es para que identifiquemos cuáles son los anticuerpos, autoanticuerpos más específicos de dermatomiositis. Y si se fijan, cada uno de estos nos va a dar un patrón de afectación o de características clínicas diferentes, ¿sí? En cuáles hay que tener más atención en los que nos dan un mayor riesgo de cáncer, porque estas miopatías inflamatorias pueden estarnos hablando de un cáncer que se va a desarrollar o que está por ahí ya subyacente. Entonces, NXP2 es uno de esos anticuerpos que se asocia con cáncer, TIF1 también, una asociación fuerte con cáncer. Y vamos a ver que anti-MDA5 es de esos anticuerpos que hay que tener mucha precaución por su forma tan agresiva de neumopatía intersticial que podemos ver. Y otra cosa importante es dentro de estos subtipos tenemos que la NXP2 es de esas que además de lo característico podemos encontrar mucha calcinosis y presencia también de disfagia. Y les pongo esta tablita porque ya vamos a pasarnos a estas otras subclases de miopatías inflamatorias. Entonces, para que no se pierdan, porque sé que es mucha información. Entonces, tenemos también la miopatía necrotizante por cuerpos de inclusión. Y esta tiene característica que la podemos ver en pacientes de edad avanzada usualmente. Tiene una asociación alta cuando no tenemos los anticuerpos específicos presentes. Y podemos encontrar desde presencia de anti-SRP, que tiene mucha afectación de disfagia y puede tener afectación también pulmonar. Y cuando exclusivamente nos está afectando grupos musculares, esperaríamos tener el anticuerpo HMGCR. Y esto también puede estar dado en exposición a estatinas. ¿Okay? Y después tenemos la miopatía por cuerpos de inclusión, y esta todavía es un subgrupo de edad más avanzada. Dice aquí más de 50 años, pero solemos verlo entre 60 y 70 años. Y aquí es bien importante porque estos pacientes suelen tener una afectación muscular diferente a las que estábamos viendo. Aquí que podemos ver, predomina la afectación distal y mucha afectación de cuádriceps, que ahorita lo vamos a ver en una grafiquita.
Y luego tenemos todos estos anticuerpos, ya saben que en reuma nos gusta confundirlos, de estas miositis o miopatías de superposición. Y dentro de este grupo ya les había dicho que teníamos el síndrome antisintetasa. El síndrome antisintetasa, ahorita vamos a ver sus características, pero se asocia a la presencia de anticuerpos anti-Jo1, PL7, PL12 y tiene mucha afectación articular, pulmonar y la imagen o el hallazgo típico de manos de mecánico. Cuando tenemos superposición con esclerosis sistémica, esperaríamos tener anti-PM-SCL y en otros subtipos anti-Q y anti-U1-RNP, que esto lo vemos en lo que es la enfermedad mixta del tejido conectivo. Ok, entonces vamos a ver brevemente la miopatía por cuerpos de inclusión. Esto ya habíamos visto, debilidad proximal, pero hay también afectación distal y la afectación puede ser asimétrica y esto no nos debe hacer dudar del diagnóstico. Es más común en hombres específicamente, mayores de 50 años y generalmente los síntomas son a la deambulación y al subir escaleras. Puede asociarse a la presencia de síndrome de Sjögren secundario y a diferencia de lo que encontramos en las biopsias de dermato y polimiositis, aquí tenemos un hallazgo característico que son inclusiones sarcoplasmáticas y nucleares y vacuolas con un borde, ¿sí? Entonces, para este diagnóstico tenemos que solicitar biopsias con tinciones especiales y hacer estudio inmunohistoquímico. Clínicamente podemos sospechar si ya esto, lo distal, no nos prendió lucecitas de alarma de que no va por dermato o polimiositis. Esta se caracteriza también porque es resistente o refractario al tratamiento con glucocorticoides, mientras el resto de las miopatías responden muy bien. Y aquí vemos los grupos de afectación. Si se fijan, sí hay afectación distal, mucha disfagia y mucha atrofia a nivel de extremidades inferiores. La miopatía necrotizante es la miopatía que conocemos frecuentemente como inducida por estatinas. No todas son así, pero bueno, cuando tenemos esa característica, normalmente los pacientes al suspender el agente van a tener mejoría de los síntomas. Si hacemos biopsia, encontraríamos estos cambios necrotizantes y las manifestaciones son muy similares al grupo general. Debilidad proximal es progresiva y puede llegar a ser severa y suele tener una elevación de CK evidente. Anticuerpos contra HMGCR, sería lo ideal tenerlos. Aquí cuando se piden en México se tardan muchísimo, entonces es más la sospecha clínica. Y tenemos el subtipo de las miopatías no inducidas por estatinas. Estos también podemos tener anticuerpos. Solemos verlo en pacientes más jóvenes, la CPK se eleva más que cuando es inducida por estatinas y esta tiene también menor respuesta al tratamiento inmunosupresor si comparamos con los otros. Esto puede ser confuso, sí, porque son pacientes que tienen estos anticuerpos y no necesariamente van a estar expuestos a las estatinas, pero algún factor ambiental o infeccioso desata esa probabilidad de desarrollar la enfermedad. Y estas son algunas manifestaciones. Aquí, si se fijan, respetando áreas distales. Si tiene además anticuerpos anti-SRP, esperaríamos tener más afectación cardíaca y puede haber también presencia de disfagia. Y ahora vamos al síndrome antisintetasa. El síndrome antisintetasa tiene características que lo distinguen del resto y es que además de la afectación pulmonar, tiene mucho componente de artritis. Puede ser erosiva, pero no suele serlo. Tiene además presencia de fenómeno de Raynaud. Tiene mucha afectación de articulaciones pequeñas y principalmente en las manos.
Y a nivel cutáneo, vemos aquí en las imágenes, estos son las manos de mecánicos. Si se fijan, son manos que están con la piel muy engrosada, mucha descamación, como si fueran manos que han estado con trabajo intenso. Esas son las manos de mecánico del síndrome antisintetasa. Puede o no haber fiebre y su característica de mayor gravedad es la afectación con enfermedad pulmonar intersticial. De este grupo de pacientes vemos distribución de 3-1 de mujeres contra hombres y de los anticuerpos que ya les había mencionado es el Jo1 que podemos ver hasta en un 20-30% y la presencia de anti-Jo1 o anti-Ro que también podemos ver en Sjögren, está presente en un 50%. De los anticuerpos específicos, PL12, PL7 son los que más se asocian a manifestaciones pulmonares. Entonces, hemos tenido varios de estos en los hospitales, no sé si les haya tocado, pero son casos clínicamente muy interesantes. Y la polimiositis es como el patito feo de las miopatías inflamatorias porque en realidad no tiene un fenotipo clínico que lo distinga del resto. Músculos se afectan igual que una dermatomiositis y lo que tenemos que hacer es distinguir si no tenemos criterios para dermatomiositis y en realidad esto es una miopatía por cuerpos de inclusión o una necrotizante. Antes de que cambiaran los criterios, la polimiositis estaba muy sobrediagnosticada y ahora que se están haciendo más específicos y que buscamos caracterizarlos en los subgrupos, tiene una tendencia y creemos que puede ir desapareciendo este término. Y siempre decimos que polimiositis dentro de las miopatías inflamatorias es un diagnóstico de exclusión. Y le saqué esta imagen, está medio pixeleada, pero fue ahora del Congreso. Y este es el artículo que va a salir próximamente. Pero quería aquí enfatizar que antes teníamos nada más este circulito que eran la dermatomiositis y la polimiositis. Conforme han ido avanzando los criterios y se han ido revisando, ya sabemos que la polimiositis en realidad son menos de las que pensábamos porque se subdivide en estos tipos que ya revisamos. Y la dermatomiositis, dentro de estos síndromes de superposición, tenemos también el síndrome antisintetasa y que dentro de la dermatomiositis podemos tener manifestaciones o presentaciones muy diferentes en base a estos anticuerpos. Y dependiendo de estos anticuerpos también es qué tanto hay que buscar malignidad y qué tan al pendientes tenemos que estar de las manifestaciones pulmonares. Entonces, de los criterios de clasificación, estos son los previos, estos son los que se usaban antes del 2017. Nada más lo pongo como referencia. Eran mucho más sencillos a lo que vamos a ver ahorita del 2017. Estos criterios fueron desarrollados en conjunto por las academias europeas y americanas y vamos a ver que se intentó dividir entre pacientes que sí se les hizo una biopsia muscular y a los que no. Y el valor o el peso de cada puntaje varía en base a este criterio. Entonces, están muy definidas cada una de estas manifestaciones. Si se fijan, tiene que ver la edad de inicio de los síntomas, tiene que ver cómo es esa distribución de la afectación muscular. Y aquí nos describen con mucho detalle cómo debe ser. En las manifestaciones cutáneas, los datos que ya vimos más específicos, el rash en heliotrópico, las pápulas de Gotrón y el signo de Gotrón, y otras manifestaciones gastrointestinales, que es lo esofágico, disfagia. Y luego, si nos vamos a los estudios de laboratorio, tenemos que la presencia de anti-Jo1, ¿sí? Este nos da un puntaje alto para la probabilidad del diagnóstico y la presencia de elevación de CPK, transaminasas, LDH, también nos ayuda. Y cuando sí se puede hacer la biopsia o cuando es necesario realizarla,
Estas son las manifestaciones o los hallazgos que esperaríamos. Es infiltración del endomicio con células mononucleares, la infiltración perivascular y o del perimicio, que vamos a ver ahorita, y esa atrofia perivascular que veíamos en el ejemplo de las fotos de dermatomiositis y la presencia de las vacuolas del subtipo de cuerpos de inclusión. ¿Okay? Entonces, estos criterios, uno es que logremos tener un puntaje suficiente para que sea alta la probabilidad de clasificar a estos pacientes. Y ya que lo pudimos clasificar, que ahorita vamos a ver en base a qué rangos, ya cumplió esos criterios. Ahora vamos a tratar de clasificarlo en los subgrupos, que no me voy a ir a detalle porque estos ya les eché este rollo de cómo se presentan, pero tiene que ver si la presentación es juvenil, si es de adultos y las manifestaciones extramusculares que puedan tener. Estos criterios tienen la ventaja de una alta sensibilidad y especificidad en comparación con los previos y esto obviamente aumenta cuando sí hacemos la biopsia muscular hasta un 93% y 88%. Además de clasificar de inicio la sospecha de miopatía inflamatoria, también podemos clasificar esos subgrupos. Y lo que nos va a dar estos criterios es un score con la probabilidad de tener miopatía inflamatoria. Esto ayuda para la inclusión a estudios clínicos controlados y tiene la ventaja también de que no está limitado a adultos, sino que también podemos incluir a los pacientes pediátricos. Y nos ayuda que también se puede utilizar en los pacientes con superposiciones que ya vimos. Entonces, de estos criterios, si llegamos a alcanzar una probabilidad suficiente, no es necesario que hagamos todas las pruebas, ¿sí? Y aquí es donde vamos a ver que no siempre tenemos que hacer la biopsia muscular. Los pacientes dentro de estos criterios que tienen las manifestaciones cutáneas típicas, podríamos llegar a clasificarlos sin biopsia. Y cuando no es suficiente, ahí sí ya nos vamos a hacer biopsia muscular. Pero luego está el otro grupo de pacientes que les decía, puede que no tenga, que sea miopática, que no tenga clínicamente afectación muscular y no tenemos suficientes criterios, ahí nos iríamos a la biopsia de piel para el diagnóstico. Entonces, ya que calculamos el score, vamos a ver si se puede clasificar como una miopatía definitiva. Esto buscaríamos que tuviera una probabilidad mayor o igual al 90% y esto sería con un score de 7.5 o más sin la biopsia y 8.7 ya con la biopsia. O puede quedarse como una miopatía probable y esto sería probabilidad entre 50 y 55% y un score sin biopsia de 5.3 y 6.5 con las biopsias. En general, no se mareen, no se agobien. El punto de corte para poder clasificarlo sería 55% o más dentro de estos criterios. Y lo que se ha encontrado es que el mejor balance para tener la mayor sensibilidad y especificidad es entre este rango de 55 a 60% sin la biopsia o 55 y 75 con la biopsia. Bueno, ahora sí, vamos a los estudios, que esto es lo que más les va a interesar a ustedes. Si tienen ya un paciente que sospechan de miopatía inflamatoria o quieren descartarlo, ¿qué es lo que van a pedir de estudios? Primero, pues muy obvio, las enzimas musculares. ¿Okay? En enzimas musculares podemos encontrar elevación de CPK, de DHL, transaminasas, pero no todos los pacientes van a tener elevación de CPK. Hasta 10 al 15% de pacientes pueden tener CPK normal. Cuando esto pasa, podemos solicitar aldolasa, que es una medición más específica de miopatía. Y pues si no, buscar los otros criterios. La velocidad de sedimentación globular suele estar elevada en gran parte de los pacientes y la proteína C reactiva es un poco más variable. Entonces, punto importante, si su CPK está normal, no descarten la probabilidad de miopatía. Y después, si nos vamos al abordaje ya más dirigido, más inmunológico, de inicio, anticuerpos antinucleares, habría que solicitar
porque en estos pacientes tenemos entre el 50-80% de los pacientes van a tener los positivos. Y cuando podemos pedir de entrada anticuerpos ya más orientados, ya nos iríamos a estos más específicos, ¿no? Tenemos anticuerpos que no son específicos de miositis, que podemos ver en las otras entidades de superposición. Aquí están incluidos los del síndrome antisintetasa, que ya habíamos revisado, y los de Sjögren, si se fijan, RO52, RO-LA y los de esclerosis sistémica. Pero también tenemos los que son muy específicos, y estos ya los vimos dentro de dermatomiositis, MI2, MDA5, TIF1, NXP2, SAE, y en la necrotizante SRP y la HMCGR. Y en los cuerpos de inclusión también podemos tener específicos N1A. Esta es nada más como un resumen por si les sirve de las manifestaciones de lo que ya hemos visto, pero lo simplifica bastante bonito esta gráfica. Y estas se las puse porque dependiendo de estos anticuerpos ya vimos que las manifestaciones clínicas pueden variar bastante. Esto es algo que nosotros en reumatología cobra mucha importancia porque no siempre podemos solicitar todos los anticuerpos. Entonces, si tenemos un paciente y tenemos recursos limitados, nos vamos a las manifestaciones clínicas que hay y en base a eso pedimos cuáles esperamos que estén positivos. Y ya, si nos vamos a estudios paraclínicos, tenemos las pruebas de neurofisiología, la electromiografía, que tiene una sensibilidad del 85%, especificidad del 33%, y lo que buscamos en el reporte para poder confirmar nuestras sospechas sería la presencia de unidades de potenciales de acción motoras polifásicas de corta duración y baja amplitud, que esto es el patrón miopático, la presencia de fibrilaciones espontáneas y que haya descargas repetitivas complejas. ¿Okay? Cuando se puede, solicitamos electromiografía, pero fíjense que también nos queda un rango que no vamos a diagnosticar con esta prueba. Más recientemente tenemos la resonancia magnética. La resonancia magnética nos sirve para varias cosas. Una es que podemos evidenciar que en realidad hay inflamación activa. Cuando ya no encontramos suficientes criterios, ya no salió la electromiografía normal, la CPK está normal, nos falta la biopsia o no podemos realizar la biopsia, la resonancia magnética nos apoya. Y cuando queremos hacer la biopsia y podemos hacer la resonancia, nos ayuda a dirigir también el sitio donde vamos a tomar la biopsia. La biopsia usualmente se realiza de cuádriceps, pero si la resonancia nos muestra algo diferente, pues podemos guiarla con más precisión. En los pacientes que ya tienen un diagnóstico y estamos viendo la respuesta al tratamiento, cuando el resto de los estudios que ya mencionábamos no nos están ayudando a ver actividad, también nos ayuda la resonancia magnética. Y depende de cada hospital, pero aquí en TechSalud sí hay un protocolo específico de miopatía inflamatoria y esto incluye T1, T2, STIR y se enfocan a extremidades inferiores. El protocolo está hecho para cintura escapular y cadera, pero si se necesita que se oriente mejor, se puede especificar. Y las imágenes que esperaríamos encontrar este es un ejemplo de una paciente de 42 años y tenemos la demostración de antes y después del tratamiento. Podemos ver aquí, a ver, permítanme. Podemos ver los cambios de infiltración a nivel de la resonancia, ¿sí? Y cómo puede haber también cambios de atrofia, además de desinflamación. Aquí estas crucitas, lo que estamos viendo es la presencia de edema, inflamación a nivel de los cuádriceps. Y cuando hacemos la biopsia muscular, tenemos dos principales subtipos. Ya vimos que esperaríamos ver en la de cuerpos de inclusión, pero en los pacientes con dermatomiositis, la biopsia nos ayudaría a distinguir de una polimiositis también.
En dermatomiositis la inflamación es perivascular y ese infiltrado va a estar localizado entre los fascículos, entre los septos musculares y en la periferia, como se fijan aquí. ¿Okay? Y puede que encontremos cuando estuvo muy activa la miopatía, que haya algo de necrosis, que haya fagocitosis y podemos encontrar también atrofia de los fascículos musculares y esto obviamente por la hipoperfusión que hay de la inflamación. En biopsias de polimiositis esperaríamos tener inflamación del endomisio. Entonces, si se fijan, aquí tenemos el infiltrado linfocítico ya a nivel más del endomisio, a diferencia de dermato que lo veíamos más externo. Y bueno, podemos ver que las fibras aquí todavía están sanas, están respetadas, pero ya tenemos este infiltrado. También nos ayuda cuando hacemos estudios de inmunohistoquímica, ver qué complejos inmunes se están depositando. Por ejemplo, en la polimiositis esperaríamos ver complejos de CD8 para diferenciar. Y lo que ya veíamos en las de cuerpos de inclusión, el infiltrado es similar, lo que cambia es la presencia de esas vacuolas y las tinciones especiales que realizaríamos. Entonces, aquí es en general el abordaje. No sé si quieran decir alguna duda que tengan, comentarios, si siguen despiertos. Sí. ¿Me escuchar? Sí. Tenía la duda de en miopatía física por estatinas en personas mayores y pueden ellos referir debilidad muscular si la atribuíamos a las estatinas y que no presente ninguna alteración en ningún laboratorio. A ver, ¿me puedes repetir porque se oía con